Decía un antiguo lema que la mejor defensa es un buen ataque. Y era así. La defensa a una invectiva al honor, al alma, al espíritu, al hombre. Aquella fría mañana de 1810, con la tropa francesa en las puertas de Sanlúcar, nos bastó escasos cuartelillos de aguardiente de Holanda para lanzarnos el guante encima de la mesa. Por supuesto que era un guante amistoso y de entrenamiento, en una mesa plagada con los textos de Juan Bautista Riza y su poesía patriótica, al 2 de mayo de Juan Nicasio Gallego, y esbozos de coplillas canallas que el populacho gritaba al poniente sanluqueño. Bonaparte en los infiernos tiene una silla poltrona, y a su lado está Godoy poniéndole la corona. Sus compañeros van de dos en dos, Murat, Solano, Junot y Dupont. Y el primer despiste, su pie derecho, avanzando como la caballería napoleónica en Bailén, estuvo a punto de convertirse en una embestida con final fatal. Pero aquel giro evasivo, protector, defensivo, lo que llaman los entendidos como passata sotto, evitó el contacto al honor, al arma, al espíritu, al hombre, ¿por qué no?, causando solo el estallido de la botella de licor que presidía la mesa. «Defiéndete, querido amigo», grité mostrando mi mejor sonrisa, mientras un remesón bien dirigido, organizado, lo hacía retroceder hasta los mismos estantes de la sala. «La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo», me contestó mi adversario y compañero, contemplando la desnudez de su defensa. «No metas a Platón en esto, gaznápiro malandrín», dije mientras mi estocada tocaba al fin a mi oponente, «pues sabes que ni tú ni yo somos expertos espadachines, y que si averiguar quieres de los esgrimistas cosas, ni un libro ni un legajo debes mirar, solo explosionar un globo y contemplar, pues el floretista hará inmediatamente una entrada a fondo. El tirador de espadas se mantendrá firme, inmóvil, pero alerta, y el sablista, bueno, el sablista se volverá en redondo para atacarte». Las risas inundaron la sala. Buenas noches a todos, mi nombre, quien os habla, Rafael Montaño García, y hoy visitaremos el siglo de oro de manos de la esgrima clásica, de manos de la esgrima histórica. Bienvenidos a Café de Levante, un espacio donde la cultura, las artes, las ciencias y la literatura se dan la mano. Y nosotros le vamos a dar la mano hoy a nuestro invitado de hoy, que es Juan Guilmaín Alonso. Es profesor de esgrima por la Escuela de Francisco Román y licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Juan, buenas noches y bienvenidos a Café de Levante. Buenas noches, Rafa, encantado de estar aquí. Bueno, Juan, yo siempre me gusta hacer la primera pregunta y referirla, creo que lo más profundo al alma o al corazón, y no me gusta ser repetitivo en esta cuestión, pero ¿por qué la esgrima? ¿Qué siente Juan cuando se acerca a la esgrima y por qué dedicarse a este noble deporte? Bueno, yo me acerqué a la esgrima histórica como una actividad en la que se completaba y se complementaban varias cosas al mismo tiempo. No es solo deporte, tiene un componente de actividad física muy importante, pero también tiene un componente intelectual y cultural muy elevado, ya que es el fundamento de esta modalidad, ¿no?, de esgrima histórica o esgrima tradicional, que lleva poco tiempo, digamos, en práctica, y es algo casi inédito. He estado leyendo unos artículos, sobre todo en una página web, en este caso la del señor don Alberto Bonpresi, si no me equivoco, que ha sido profesor, es tu profesor. Alberto, ¿verdad? Es mi maestro, Alberto, sí. Bonpresi es mi maestro, es el fundador de la Asociación Española de Esgrima Antigua, con sede en Madrid. Luego tenemos otros grupos por la península, y es el director de la academia de la propia asociación, digamos, en la que nos forma desde hace ya mucho tiempo, desde el 2003, creo recordar, 2003 o 2001, cuando empezamos aquí en España con lo que sería la esgrima histórica, rescatando la destreza de las armas. Y hay un artículo muy interesante donde se toca la esgrima histórica como arte marcial, puede ser, ¿verdad? ¿Qué opinión te guardas al respecto, Juan? Bueno, es uno de los pilares esenciales para abordar esta práctica, esta actividad, ¿no?, ya que tiene un componente filosófico
que le da un desarrollo como arte, no solo la parte, no tiene solo la parte marcial, sino también tiene ese desarrollo artístico a nivel personal y a nivel individual y colectivo, como escuelas en las que se forman, tanto como decía antes, la mente y el cuerpo, ¿no? Esa parte intelectual hay que estudiarla y luego ponerla en práctica, ¿no? con la espada en la mano. Porque ¿cuál es la diferencia que existe entre la esgrima, en este caso la esgrima deportiva y la esgrima histórica? La esgrima deportiva y la esgrima histórica tienen un componente divergente fundamental, y es ese que has dicho, que una es un arte marcial, histórica, y otra es un deporte. En el deporte se potencia, digamos, la victoria, ¿no? Y la competición. Y nosotros no tenemos competiciones, nosotros hacemos desarrollo de seminarios, clases, el día a día en la escuela, pero los encuentros que tenemos son académicos y prácticos a la hora de enfrentar distintos estilos, como por ejemplo en algunos eventos en los que colaboramos y nos cruzamos con amigos nuestros italianos o franceses o alemanes que hacen también esgrima histórica, confrontamos nuestras escuelas, pero sin competición, simplemente confrontando esa filosofía y esa práctica que es lo que se destila, ¿no? de ese conocimiento marcial. Y bueno, el tema de la esgrima como esgrima clásica o esgrima histórica, ¿está bien consolidado en España actualmente? Yo creo que en la actualidad estamos en un buen momento, hay muchos grupos, además de la Asociación Española, hay otros grupos en España, incluso hay grupos independientes que también practican su propia disciplina, y vamos creciendo. No sé ahora mismo qué número seremos, pero 800 participantes en toda España, uniendo todos los grupos, pueden ser, o incluso más. No lo sé el número, pero sí está en un buen momento, está en un momento de madurez, después de más de una década asentando bases y desarrollando la actividad y facilitándola, digamos, el acceso a cualquiera, ¿no?, que quiera practicarla. Porque no es Juan, digamos, una materia que que lleve mucho tiempo atrás, ¿no?, establecida, sino que, como has referido, sobre unos 10 años atrás, 15 años atrás quizás. Sí, cuando empieza, esto se gesta hace un poco más tiempo en Estados Unidos, empiezan a rescatar esto y luego se vuelve a importar de allí esta recuperación. Pero a pesar de eso, tiene un crecimiento bastante exponencial y va llegando poco a poco, gracias a actividades que realizamos y bueno, al interés un poquito a lo mejor más profundo de algunas personas que se acercan a la actividad. Vamos creciendo, y va creciendo como actividad y se va consolidando de una manera interesante. Yo siempre planteo que es muy importante entender que es una práctica actual, o sea, que miramos al pasado, pero de manera transversal lo que hacemos es aprovechar sus conocimientos y aplicarlos ahora. Porque históricamente, Juan, se tenéis que basar en el pasado, ¿verdad? En ese quizás siglo de oro más influyente puede ser para llevar esa práctica, bueno, con las modernidades que tenemos hoy día, pero basándose siempre, los pilares siempre basados en la esgrima antigua, ¿no?, en la esgrima histórica, ¿verdad? Nuestro corpus teórico central es la verdadera destreza, que es el método español del siglo de oro. Antes existían en la península también otro tipo de esgrima, eran los maestros antiguos, maestro Francisco Román, era maestro del entre 1526 y 1560 aproximadamente, y renacentista, ¿no? Y antes había otros maestros un poco más medievales también, ¿no?, aunque el corpus mayor es el de la verdadera destreza. Mirar al pasado, mirar a los tratados es algo fundamental. También es algo fundamental ver bueno, estas espadas que tenemos aquí son espadas de práctica, son espadas actuales, pero nosotros como escuela y como asociación necesitamos, igual que leemos un tratado, visitar museos, conocer cómo son las piezas originales, para tener un simulador de espada negra, que son las que se llaman espadas de entrenamiento, que nos sirva para nuestra práctica actual y, como decía, también con los beneficios que nos da la actualidad, como puede ser la careta o las protecciones, los guantes, ya que es fundamental
poder, digamos, continuar haciendo la práctica bien protegido, ¿no? Protegido, aunque el control siempre es lo que rige la defensa y la salvaguarda de cada uno. Porque tocando el tema de las armas que utilizáis, aquí nos has traído una muestra. Bueno, yo puedo identificar la daga que está encima de la mesa, pero el resto de espadas, ¿nos puedes dar una explicación exactamente del armamento que utilizáis? Nosotros en la Escuela Maestro Francisco Román y en toda la Asociación Española utilizamos distintas armas, como una panoplia amplia que se rige en torno al mismo método. Un mismo método nos permite abordar distintas disciplinas. Empezando, por ejemplo, cronológicamente, tendríamos la espada de puño y de broquel, que es típicamente medieval, en torno al siglo XV, igual que la espada de dos manos, que también es una espada de duelo del siglo XV. Luego estaría la espada ropera, que varía. Aquí tenemos una que es casi de finales del XVII, el tipo de finales del XVII, que va evolucionando desde principios del XVII hasta finales del XVII y principios del XVIII, va evolucionando un poco en la longitud de la espada, el grosor de la hoja, pero sigue siendo la misma espada, sigue siendo una espada civil, que se llama ropera porque se utilizaba en la indumentaria, y es, digamos, el ejemplo más claro, digamos, lo que sería el caballero español, ¿no? del siglo de oro. Estas armas, estas espadas o estas dagas, ¿se asimilan a las antiguas, a las del siglo de oro en este caso? Sí, como decía, nosotros afortunadamente podemos ir a museos y como investigadores nos permiten acceder a sus fondos, tomar medidas, pesos, estudiar sus morfologías y tipologías para extraer toda esa información y destilarlo en unas herramientas que sean útiles. Entonces son muy parecidas, no son falsos históricos, no intentamos imitar. No son réplicas, son unas espadas adaptadas a nuestras necesidades, que coincide que afortunadamente se parecen muchísimo. Porque para adquirir este tipo de material, imagino que habrá casas especializadas como las que había antiguamente de maestros, bueno, no sé si son herreros o si son gente que se dedica a la fábrica de este tipo de armamento, aquí en España, imagino. Un poco de todo, sí. Hay armeros, digamos, artesanales que se dedican a hacer piezas. Por ejemplo, un compañero nuestro participa en la escuela, es instructor de la escuela, pero también es armero al mismo tiempo y nos hace espadas, igual que hay otros armeros, por ejemplo, en Toledo, que ahora se están recuperando también un poco la manera de hacer algunas cosas para que nos sirvan a nosotros, igual que extranjeros, ¿no? En Europa del Este son bastante dados también a la esgrima histórica y un gran mercado de espadas. Para el que esté totalmente ajeno a este mundo, Juan, ¿cuál es la manera de acercarse a la esgrima histórica, por así decirlo? O sea, empezar a formarse, empezar a practicar este deporte, bueno, o no sé si lo denomináis como deporte, ¿no? No, nosotros no decimos nunca, no solemos decir nunca deporte, aunque, como decía al principio, hacemos una actividad física, pero vamos un poco más allá. Entonces no lo consideramos deporte en sí. Yo siempre digo que si alguien quiere acceder a la esgrima histórica para hacer deporte, le digo que hace un poco de ejercicio, pero a veces se necesita un acondicionamiento físico extra, más que el que hacemos en clase, que necesitamos, aunque nuestras clases se estructuran con un calentamiento, etcétera, pero hay gente que no es un deporte, no es como hacer natación, por ejemplo, necesita un poco de más ejercicio. Para acceder a la actividad, simplemente buscar en la zona en la que viva, si hay alguna sala de esgrima histórica cercana, y ir con ropa deportiva y preguntar, por lo menos probar qué es lo que es, y coger una espada de este tipo tiene un componente romántico también en algunos ámbitos que suele impresionar al principio, y bueno, y si le gusta pues puede continuar. Juan, sabemos que durante el siglo de oro fue fue el arma, ¿no?, del caballero, en este caso del caballero español. ¿Cuándo podemos decir que llegó el detrimento de este tipo de armamento? Bueno, en la guerra empieza, en el momento que entra la pólvora en juego, va decayendo el uso de la espada, aunque a nivel civil se sigue utilizando mucho, y como decía, un signo de estatus que se mantiene
hasta el siglo XIX prácticamente. Cuando en España pierde el uso de verdad a partir del final del XVIII y principio del XIX, es cuando ya desaparece con el motín de Esquilache y todo este tipo de cuestiones, cuando ya empiezan a desaparecer el uso civil, entonces decae. Ya en el siglo XVIII, con la moda francesa, ¿no?, traída por los Borbones, la espada varía, ya no es este tipo de espada, el espadín, que es un poco más pequeño, una espada de corte, casi tiene el mismo concepto de la espada ropera, digamos, de indumentaria, pero es mucho más manejable, mucho más pequeño, tiene un concepto más moderno, ¿no?, más ilustrado. ¿Qué normativa utilizáis para la práctica de la esgrima? Bueno, nosotros no tenemos, unas reglas como se pueden ser unas reglas de una competición, como decíamos antes de la esgrima deportiva, pero sí tenemos una serie de convenciones a la hora de la práctica. Tenemos que entender que una cosa es la clase, o lo que sería recibir o impartir clases, y otra es asaltar o hacer una especie de combates, lo que es la parte final normalmente de las clases. Nosotros lo principal es tener un equipo de protección, que las espadas sean seguras, que los guantes, la careta sean los adecuados, y luego esas convenciones que tenemos, al no tener cables, no hay en ningún momento, el tocado se marca electrónicamente, cuando recibimos un tocado, admitimos ese tocado y continuamos con el ejercicio, ¿no? Siempre un decoro a la hora de empezar, un saludo al compañero, saludo en cada tocado, controlar las acciones con técnica y no por fuerza, y bueno, concluir siempre dándonos la mano un abrazo. Porque sí es verdad que bueno, las espadas, como podemos ver aquí, que son las que tú utilizarás, ¿verdad? Sí. Cotidianamente vienen no tienen el final en punta, ¿no? No es en sí... No, son espadas que los filos están romos y la punta también. Como decía, se llaman espadas negras. Ya en el siglo de oro se utilizaban espadas de entrenamiento, que eran espadas que no estaban aceradas, que no estaban afiladas, y se utilizaban para la práctica. Se llamaban negras porque no estaban pulidas y eran el hierro tal cual, estaban oscuras. Nosotros, antes me preguntaba por los armeros, no vale cualquier espada, siempre tenemos que testearla, verla, si tiene la flexión adecuada, si tiene el grosor adecuado, el peso adecuado. Todo eso es fundamental para evitar posibles accidentes, aunque, como digo, tenemos unas protecciones adicionales que nos lo facilitan, y sobre todo el control. La técnica es lo que nos protege, ¿no? Hacer esgrima es lo que nos protege. Y en este caso, de las espadas que tenemos aquí en la mesa, la daga, la espada ropera, y esa que tenemos aquí... Espada de 2 manos, o mano y media, o espada larga, depende del sitio, se denomina de una manera u otra. Imagino que la espada ropera será para el combate más cercano, ¿o es un arma de defensa en sí? La daga. La daga en el siglo de oro, con la destreza, se utilizaba como ayudante de la espada larga, de la espada ropera, perdón, no como una espada. Si tú solamente tuvieras una pelea, solamente tienes una daga, bueno, pues la daga, ¿no? Pero normalmente se utiliza como combinación de ayuda, se llama en muchas ocasiones dagas de ayuda para la ropera. Una lógica muy simple: la espada es mucho más larga que la daga, entonces mantiene más distancia con el contrario, ¿no? Y manejas entonces, en una lucha manejas las dos espadas. Sí, eso es una de las cosas. Perdón, la espada y la daga. Sí, con la longitud que tiene la daga es casi otra espada. Pero sí es cierto que es bastante más difícil, pero también bastante divertido a la hora de practicarlo, tener dos espadas, o una espada y una daga, en combinación. Y imagino que a la hora de combinar los movimientos con cada una de las armas, tiene que ser un poco difícil empezar a coordinar, ¿no?, la mano derecha con la daga acompañante. Sí, siempre. Una de las cosas que trabajamos siempre, antes que ponerte a hacer nada, tienes que trabajar la psicomotricidad, claro. El trabajo biomecánico básico es necesario, ¿no? Es complejo. Un alumno nuevo siempre le costará más trabajo empezar con armas dobles, por eso empieza con una sola espada, y ya luego, conforme va avanzando de nivel, ya que nuestra escuela se estructura en niveles de grados de alumno también,
bueno, pues poco a poco va cediendo a ella porque sí requiere un poquito de más experiencia en el manejo de la espada sola y que digamos, con las armas dobles. Igual sucede con otra espada que no tenemos aquí, pero que es una espada de una mano y un broquel, que es como un escudo pequeño, que digamos que también requiere el manejo simultáneo de dos armas. Bien, Juan, pues nosotros vamos a pasar unos momentos a publicidad y en esta segunda parte ya de Café de Levante trataremos un poquito más la escuela de Francisco Román, que creo que está en Jerez de la Frontera, ¿cierto? Sí, tenemos sede en Jerez, Sevilla y Palos de la Frontera. Palos en Huelva. Bueno, pues volvemos unos minutos a Café de Levante. Bueno amigos, nosotros seguimos en Café de Levante con nuestro invitado de hoy, que es Juan Ilmain Alonso, que es profesor de esgrima histórica. Y bueno, antes de que toquemos el tema de la escuela que tenéis en Jerez, la escuela de Francisco Román, que la tenéis también en Sevilla, que la tenéis en Palos en Huelva, eres licenciado en este caso en Historia del Arte en la Universidad de Sevilla. Juan, imagino que algo tendrá que ver que hayas terminado tocando quizás este arte, porque esto es un verdadero arte del pasado, ¿no? Sí, el interés por la historia es uno de los marcadores generales a la hora de acceder a este tipo de disciplinas. Sí, yo como historiador del arte fui indagando un poquito y luego, de hecho, continúo haciendo el doctorado actualmente y la tesis sobre la verdadera destreza en el siglo de oro en Sevilla. Y bueno, no solo Sevilla, sino lo más cercano. Y bueno, te da una visión contextual importante para luego poder trasladar a la actualidad ciertos aspectos, no solo técnicos. Y ese hálito de romanticismo que siempre es tan enriquecedor, ¿verdad? Cuando tocas la historia, al final termina siempre involucrado en algo que tenga que ver con ella, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasa muchísimo a la hora de escribir, a la hora de leer, siempre vas escogiendo algo que te llama ese romanticismo de centurias pasadas, ¿verdad, Juan? Yo pienso que sí, tiene ese componente romántico, indudable, pero no hay que perder de vista el componente romántico para saber que tenemos que avanzar y que nos sirva para el futuro, no digamos, quedarnos con esa imagen solo bucólica, ¿no? Bucólica, exactamente, e intentar pensar, bueno, cómo lo traemos y lo exportamos a la actualidad. Claro, porque también. bueno, si en un momento dado, si vosotros, las escuelas de esgrima histórica no estuvieran floreciendo, ¿no?, cada vez más en España o en Europa, quizás este tipo de espadas, este tipo de armamento que había quedado simplemente en desuso o simplemente para decoración, ¿verdad? Sí, bueno, ya sucedió en su día. Cuando la espada pierde su uso, bueno, pues se queda colgado en una panoplia, ¿no? En lo mejor de los casos, en muchos casos no se conservan. Entonces, en la época ya a mediados del siglo XIX, cuando empieza a decaer muchísimo más su uso, incluso los maestros armeros olvidan un poco cómo hacerlas, ¿no? Cómo hacer las propias espadas, como se hacían antaño. Hablando de los maestros armeros, que era un clásico, ¿verdad? Antiguamente esas espadas incluso venían firmadas por esos maestros, venían con su inicial o con su impronta, ¿no? Sí, en muchas ocasiones sí. Tomás de Ayala, por ejemplo, es un espadero muy importante, o las espadas que se importaban desde Solingen, o las propias de Toledo, y no solo Toledo, sino Bilbao, Sevilla, Córdoba, eran centros de producción, y además es un ámbito de investigación también un poco curioso, porque tanto los espaderos, igual que otros gremios, como puede ser de pintores, escultores, estaban muy relacionados, porque no solo uno hacía las hojas, otro hacía las guarniciones, otro las doraban, entonces se vinculaban distintos oficios, distintos gremios, ¿verdad? Distintos gremios para hacer una pieza. ¿Tocarás algo en tu tesis doctoral sobre todo esto?
aparte, Bueno, evidentemente. sobre los espaderos y armeros, espero hacerlo en un futuro más bien orientado con artículos paralelos. Divulgativo, ¿no? Sí, porque la tesis, el núcleo central es tan grueso que meter la producción de espadas, por lo menos en Sevilla o en la zona de Andalucía, sería otra tesis en sí. ¿Existe literatura respecto al tema? O sea, ¿qué literatura usáis habitualmente para...? Pues tenemos fuentes primarias y tenemos fuentes secundarias. Tenemos sobre literatura, hoy día se van escribiendo, gracias a otros investigadores, van haciendo trabajos de investigación también sobre distintas facetas de lo que fue, por ejemplo, la esgrima o los maestros mayores o el bibliófilo de la época y demás. Antes, si nos retrotraemos, también está en el siglo XIX, hubo un despunte también de ese interés, como personajes como José Gestoso, Enrique de Leguina, que en sus investigaciones pues ven que existió también la esgrima, ¿no? Y en esas épocas pretéritas y le llamó la atención. Incluso tenemos fuentes secundarias coetáneas a los tratados de esgrima. El propio tratado de esgrima ya es una fuente de información muy grande, pero autores coetáneos, como digo, ya escribían sobre Cervantes, escribió sobre Jerónimo Sánchez de Carranza, que era maestro sevillano y con inscripción sanluqueña, como ya sabes, y entonces, bueno, poetas de la época, Calderón también, hacen referencia a los esgrimidores y a los maestros de armas. Has tocado el tema de Jerónimo Sánchez de Carranza, que escribe el primer tratado de esgrima en 1582, si no me equivoco. Es el primer tratado de destreza verdadera. De destreza, pero está publicado en Sanlúcar de Barrameda. Se publicó en Sanlúcar, en torno a la corte del séptimo duque de Medina Sidonia. Él lo publicó en su casa, lo que hoy sería la calle Escuelas, cerca del Palacio de los Guzmanes, y fue un personaje que fue un punto de inflexión para el desarrollo de la creación y el desarrollo de lo que es la destreza durante el siglo de oro. Y perdona que te haga inciso, además es interesante decir que es un trabajo que ha sacado a la luz nuestro amigo José María Hermoso Rivero desde el Centro de Estudios de la Costa Noroeste, que sigue trabajando en ese estudio sobre Jerónimo Sánchez de Carranza. Sí, sacó hace un tiempo un pequeño artículo divulgativo y ahora me consta que sigue con el trabajo y yo estoy esperando, deseoso, leer su trabajo, porque es interesante, como decía, que es interesante que investigadores actuales continúen sacando información y entre todos podemos colaborar y hacer una nueva historiografía sobre la esgrima. Seguramente que todavía quedarán tantas cosas por sacar a luz, ¿no? Y eso es el trabajo incansable que hacen los historiadores, ¿no? De recuperar esos pedacitos de historia. Porque, bueno, hablando ahora sí de la escuela Francisco Román, que la tenéis en Sevilla, está en Jerez y está en Palos, como hemos dicho, en Huelva, explícanos un poco qué significa esa escuela, el porqué del nombre, cómo estáis establecidos, cómo podemos encontraros. Bueno, la escuela Francisco Román nace de una manera prematura en 2003, y digamos que se instituye oficialmente en el 2006. Es la primera escuela externa a la Asociación Española en Madrid, y siempre me gusta destacar la palabra escuela porque hacemos algo para que perdure, ¿no? Antes refería un poco por encima que tenemos una graduación de alumnos, igual que tenemos un sistema de graduación de profesores, crear una planificación de un contenido sobre la destreza para poder ofrecerlo. Es necesario para conservar, ¿no? Nuestra actividad, ¿no? Y una actividad, como decía, que nadie se piense que somos unos intelectuales especulativos que solamente hablamos de historia, nos sentamos y hablamos de historia, no, al contrario, sudamos mucho con nuestro equipo de protección y hacemos un ejercicio, hacemos historia en movimiento con nuestra... Qué bonito, historia en movimiento, sí. Y entonces, como fundamento de la escuela,
ese conocimiento pues intentamos divulgarlo. Una manera es teniendo la escuela, no solo en Sevilla, sino en Jerez y en Palos, y tenemos compañeros en Córdoba y más próximos, en Toledo, Valladolid, Madrid, Barcelona, Albacete, Valencia, Castellón, en muchos más sitios, ¿no? Y bueno, básicamente es eso. La escuela Francisco Román toma ese nombre, ya que este personaje fue un maestro sevillano que publicó un tratado en 1532, el cual no se conserva. Yo insisto en buscarlo, pero de momento no tenemos referencias secundarias a él en algunas bibliotecas del siglo XVI, del siglo XVII, pero no tenemos datos físicos de él todavía, porque bueno, no lo conservamos. Y él fue también el segundo maestro examinador mayor de la corona, ¿no? Entonces, bueno, hay compañeros míos que están haciendo un trabajo sobre la institución de maestros mayores, maestros examinadores mayores de la destreza y de la esgrima, ya que bueno, es un cargo público que se dedicaba a organizar y a velar por el buen gobierno de esta profesión, ¿no? Del siglo de oro. Porque, Juan, eres profesor de esgrima en la escuela Francisco Román. O sea, ¿cuál es evidentemente tu dedicación es dar clases, pero estás en contacto, en constante movimiento entre Huelva, Sevilla y Jerez? Sí, nosotros tenemos días, en Sevilla estamos lunes, miércoles y sábado, en Jerez estamos los viernes por la tarde y los sábados por la mañana estamos también en Palos de la Frontera. Entonces nos movemos, estamos a 1 hora de distancia, que es poco para estas cosas, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué significa, Juan? Porque me llamó mucho la atención cuando estuve informándome un poco sobre el tema. ¿Qué es exactamente ser preboste en armas? El preboste de armas es un título, es un grado que rescatamos nosotros desde la Asociación Española como el responsable, en ausencia del maestro, de la parte docente de una escuela. Entonces, bueno, para nosotros lo tenemos organizado, como decía antes, como una planificación curricular en la que el preboste debe saber una serie de aspectos, tener unos conocimientos y demostrarlos en un examen público. Un examen que consta de una presentación de un tema, de la respuesta a distintas preguntas teóricas, se compone una parte pedagógica y luego la demostración práctica durante unos 10 asaltos de lo que sabe. El siguiente nivel sería la maestría dentro de nuestra estructura y bueno, es un profesor más, ¿no?, en el segundo escalafón por debajo del maestro. Porque la Escuela Francisco Román, aparte de impartir clases, también organiza certámenes, conferencias y exhibiciones, ¿verdad? Sí, uno de los fundamentos de la escuela y de la asociación cultural a la que pertenece es la divulgación y la difusión de lo que hacemos, y siempre intentamos buscar un nexo de unión con distintas instituciones para hacer eso, una puesta en valor tanto de un fondo documental, un fondo artístico, puede ser una espada de algún museo o de alguna biblioteca, con una actividad, como decía, que de manera transversal, estudiando ese pasado, la transportamos al siglo XXI. ¿Qué últimos movimientos había hecho de carácter cultural, Juan? Lo último que realizamos fue en el Archivo de Indias. Realizamos una actividad conmemorativa para el Día Internacional de los Archivos, ya que en el fondo del Archivo de Indias hay varios documentos, muchos de ellos referentes, por ejemplo, a Carranza, que Carranza llegó a ser gobernador de Honduras y estuvo en Guatemala también, y se exportó la destreza allí. Y anteriormente estuvimos aquí muy cerquita, estuvimos en el Palacio de los Guzmanes haciendo una exhibición y homenaje un poco a la destreza, ¿no? Fue algo importante para nosotros estar en un sitio en el que nació la destreza, ¿no?, donde el séptimo duque y don Jerónimo paseaban y hablaban y se desarrolló este
este arte. Incluso me consta por investigaciones recientes que Francisco Román estuvo también durante un tiempo en la casa, en torno a mediados del siglo XVI también. Y bueno, imagino que esa representación en el Palacio habrá sido como retroceder en el tiempo, nunca mejor dicho, ¿verdad? Porque bueno, fue la Sanlúcar del siglo de oro, bueno, con todo lo que ya sabemos que trajo esa época, ¿no?, tan esplendorosa para la ciudad de Sanlúcar. Bueno, ¿y cómo se organizó? ¿Hubo buena afluencia de público? Sí, hubo buena afluencia, a pesar de coincidir además con la semana preelectoral y demás, pero sí hubo buena afluencia y muy probable que lo repitamos en breve, porque nos consta que hubo personas que quisieron venir, pero no pudieron al final, entonces intentaremos realizarlo en otra ocasión. Y bueno, y desde la institución fundamentalmente, pues bueno, apostaron por hacer algo así, ¿no? Siempre que hacemos algo de este modo es algo recíproco, ¿no? Tengo aquí, Juan, un título que es Los maestros de esgrima y la destreza durante la Edad Moderna. Creo que fue una conferencia que disteis aquí en Andalucía, ¿no? Sí, esa fue una pequeña conferencia que hicimos, si no recuerdo mal, en el Museo Histórico Militar de Sevilla. Y hacía un poco hacía referencia de una manera global a qué es lo que eran los maestros de esgrima, como hacía referencia antes, como era una profesión que estaba regulada y demás, y bueno, y su interés que no solo a nivel de los tratados que se publican, sino su interés y la relación social que ellos tenían. Existe una página web que es, lo tengo aquí anotado, que es la Asociación Española de Esgrima Antigua. Me imagino que es el lugar clave para acercarse desde un principio al estudio, a la práctica, a la información, ¿no? Es un punto clave para todos vosotros, ¿no? esgrimaantigua.com es la página oficial de la Asociación Española, y bueno, allí como decía antes, ¿no?, quien quiera acercarse a nuestra actividad tiene un buen punto de arranque ahí, y luego preguntar, que la gente se motive para hacerlo a cualquiera de los profesores y los responsables de las distintas salas, y que pregunte directamente y que sobre todo participe, que intente ver, porque en directo cambia mucho. El sonido, el tacto, los sentidos juegan a favor de la experiencia, ¿no?, de la esgrima. ¿Te ha servido para conocerte mejor, Juan? Constantemente, y me seguirá sirviendo. Es un camino muy largo, no es sencillo, pero te ayuda a entender mejor cómo eres, ¿no? Mi maestro siempre dice que cada uno asalta como es. Entonces yo creo que sí, que es así también, y la emoción, la visceralidad, el raciocinio, está todo mezclado a la vez, y hay que controlarlo, ¿no? Bueno, para el estrés me imagino que será algo soltar la adrenalina, ¿no? Llegar el viernes de toda una jornada laboral complicada, de kilómetros, y cuando coges la espada, me imagino que cuando la terminas te sentirás como nuevo, ¿no? Practicas lo que te gusta y haces deporte. Sí, hace deporte, hace una actividad física, sí, en ese sentido te ayuda muchísimo. Pero es curioso porque está canalizado, ¿no? Lo canaliza a través del manejo de la espada, pero si lo haces solo de una manera visceral, no funciona, ¿no? Para eso está la esgrima es el elemento artificial que se implementa en el cuerpo o en la mente para defenderse, ¿no? Entonces hay que aprender a hacerlo, no hay que coger la espada y arrancarse, sino que hay que empezar poco a poco para hacerlo, y sí, te ayuda a concentrarte. Imagino que para los que llegan nuevos habrá diversos niveles de aprendizaje, y dentro, pues bueno, los profesores irán iniciando según la experiencia que cada uno... Claro, nosotros, lo decía, la estructuración de nuestra escuela tiene distintos niveles de grados de alumnos, que cada uno van creciendo en su conocimiento, y el que llega nuevo, pues en un grupo de iniciación tenemos las bases sobre las que construir su esgrima, ¿no? Porque la esgrima, aunque sea colectiva a nivel de escuela, pero
es de cada uno, porque es cada individual, uno ¿no? A la hora claro, de practicarla, en el sentido, ¿no? aunque la hacemos en grupo y siempre tienes que hacerlo con alguien más, no con un contrario, pero el desarrollo, como decía antes, es personal y lo que plasma cada uno es su propio arte, su propia esgrima, como decía también, ordenado en base a la metodología, a la filosofía y cómo eso se cristaliza en la práctica. A nivel europeo, Juan, ¿cómo se encuentra esta práctica? Se encuentra creciendo y las redes sociales han servido mucho para este desarrollo y esta comunicación entre distintos grupos. Y tenemos, bueno, hay una ramificación muy extensa de la esgrima histórica o de la gema que se llama, ¿no? En Europa y en Estados Unidos. Lo que pasa que al final, y es una cosa que también hay que entender, la esgrima se desarrolla a nivel local, porque cada uno, si uno está en Copenhague, pues difícilmente se podrá relacionar con alguien de Jerez, más allá de, digamos, de internet, ¿no? Aunque hagamos encuentros, pero el desarrollo del día a día es local, entonces siempre hay que jugar con esas dos velocidades, ¿no? La local y la internacional. Te iba a preguntar exactamente por eso, quizás una de las mejores herramientas que tenemos hoy día es Internet, ¿no? Que nos comunica con todo el mundo. Poder ver cómo van evolucionando otras escuelas francesas, holandesas, italianas, imagino que ya tendréis ese contacto, quizás. Sí. Recientemente estuve en Barcelona impartiendo en un encuentro internacional. Yo daba 2 clases junto con muchos otros profesores, venían de Francia, venían de Eslovenia, de Alemania, venían ingleses, que siempre solemos mezclarnos, ¿no? Siempre hay eventos, casi cada mes hay un evento en algún punto. La economía no te permite ir a todos, pero bueno, poco a poco se va conociendo y se va entendiendo el lazo. ¿Qué proyectos tienes para este 2015, que ya va camino de su mitad, ¿no? De expirar. Bueno, yo desde que llevo en la escuela y dirigiendo la escuela, siempre mis años son 2015 y 2016, ¿no? Son como por cursos, ¿no? Empiezan el año en septiembre para nosotros prácticamente. Pues mi intención y mis proyectos son seguir creciendo como escuela y darnos a conocer y seguir colaborando con muchas más instituciones. Y bueno, seguir investigando y seguir intentando aportar un granito de arena a esta actividad. Bueno, Juan, pues nosotros vamos a dejar el tema aquí, aunque sé que podríamos hablar muchísimo largo y tendido, y por eso espero que te hayas sentido cómodo, que te haya gustado Café de Levante, que podamos contar contigo nuevamente para un nuevo programa. Y bueno, desearte que este final de 2015 y el 2016 pues sea todo lo provechoso que tú quieras que sea y que vuestra escuela necesite que sea. Muchas gracias, Rafa, me he estado muy a gusto, ha sido una velada muy agradable. Bueno, nosotros despedimos Café de Levante, esperando por supuesto que os haya sido de vuestro agrado. Para mí sí lo ha sido, y sobre todo cuando tenemos pues, Juan, ¿no? Que nos ha dado una verdadera clase didáctica de lo que es la esgrima histórica. Nosotros nos vamos a despedir, por supuesto sin dejar a un lado nuestro rincón literario, de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Buenas noches a todos, que sean muy felices y hasta la semana próxima. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de la República, hacerse caballero andante, e irse por todo el mundo con sus armas y caballo, a buscar las aventuras, y ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban. Deshaciendo todo género de agravio
y poniéndose en ocasiones y peligros donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre hombre, ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda, y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba, y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos sabía que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Mas a esto suplió su industria. Porque de cartones hizo un modo de media celada que, encajada en el morrión, hacía una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes, y con el primero y en punto deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con la que había hecho pedazos, y por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza, y sin querer hacer nueva experiencia de la diputó, y tuvo por celada finísima de encaje. Fue luego a ver a su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca del Cid con él se igualaban. Algo de esta fantástica historia del caballero de la triste figura, Don Quijote de la Mancha, les habló Domínguez Lobato, Eduardo.